Listo. Sí. Vamos a ver si me permite esto compartir pizarra aquí o no. Sí, a ver. Es que antes, bueno, aquí no hay una pizarra. Sí, pero si recuerdan en qué paso íbamos, si quiere terminemos el paso y ya. Estábamos Eh, redefiniendo la matriz B sombrero. Listo, allí es que habíamos quedado. Entonces, ¿cómo es que se obtiene la matriz B sombrerito? Sí. Usted primero tiene que, usted tiene una numeración inicial de la matriz B, ¿cierto? B1, B2 hasta Bn. A esa matriz le quita la columna R, que es donde usted halló, es la posición donde usted halló el mínimo para encontrar el valor del lambda, ¿sí? Entonces, ese R lo utiliza para quitar esta columna, ¿sí? Y la sustituye por la columna AJ de A, ¿sí? Recuerde que este J viene del paso 2 cuando encontramos una componente negativa en el vector YJ, que YJ se define como, no sé si el paso, no, como ve a la menos 1 AJ. Ah, bueno, en el paso 2 exactamente es donde encontramos la componente negativa de esta cantidad. ¿Sí? Entonces usted busca en la matriz A, en la numeración inicial, como sus columnas son A1, A2, hasta AN. Entonces ahí toma esa columna AJ y la sustituyo aquí. Donde quito la columna A, le coloca la AJ. ¿Sí? Y esa es la nueva B sombrerito. ¿Sí? Y con ese B sombrerito, ya usted hace esta cuenta para hallar el X sombrerito, ¿sí? Teniendo en cuenta el orden de las variables dado por esta matriz B sombrero. Como vemos aquí, veamos. Es que habíamos quedado. Entonces terminemos eso y si quieren volvemos a hacer todo el ejercicio donde se evidencia de forma más clara cada paso. Sí, pero nosotros habíamos quedado en que la matriz B sombrerito es esta. 2, 1, 0, 1. Sí, ahí habíamos quedado exactamente. Sí. Eh, listo. Si esa es la matriz sombrerito, entonces, ¿cómo va a ser el nuevo orden de las variables? ¿No? Sí. Pues ya sabemos que esta es la nueva columna, esta es la columna 2 de A. Entonces, los vectores van a tener este orden. X2, ¿sí? Este 0, 1 viene de la columna 4 de A. Por eso aquí está X4, ¿sí? ¿Y qué columna me quedan? Pues me quedan la X1 y la X3. Listo. Entonces, si ustedes recuerdan, el X barra que teníamos nosotros, ¿cuál era? El X barra era el vector 6, 5, 0, 0. Sí, ese es el punto extremo con que se comenzó todo el algoritmo, ¿cierto? Sí. Y recuerden que este estaba en el orden X3, X4, X2, no, este es X1, X2, ese era el orden que teníamos, ¿sí? Si usted recuerda. Entonces, si yo escribo X barra en el nuevo orden, ¿cómo va a ser? En el nuevo orden primero va X2, X2 es 0. Sí, la segunda componente en el nuevo orden va a ser X4. Entonces, X barra va a ser en el nuevo orden, va a ser 0. X4 que es eh, es que me borro aquí. Recuerden que era 6, 5, 0, 0. 6500, esto es X barra. Que el orden era X3, X4, X1 y X2.
Entonces aquí va a ser, primero coloco el x2 que es 0, ya lo puse. Luego el x4 que es 5, entonces coloco el 5. Luego el x1 que es 0. Y luego el x3 que es 6 acá. ¿Sí? Entonces ese x barra en el nuevo orden. ¿Sí? Ahorita, recuerda que tenemos que hacer esta operación, más lambda veces la matriz de J. ¿Sí? ¿Y cómo es que se define esa matriz de J? Realmente eso es un vector extremo. ¿Sí? Que vamos a estudiar ese concepto. Pero, ¿sí? La matriz de J, ¿cómo se define? Si lo hemos visto hace un momento. Era menos, ve a la menos 1, aquí. Ve a la menos 1, bueno, eso estamos arriba. AJ y abajo el EJ. Sí, miren acá. Entonces, esta matriz, este vector, en este caso particular, ¿qué sería? Sí, vamos a hacer esa cuenta. Eh, bueno, ve a la menos 1, ustedes saben que ve la matriz identidad, ve a la menos 1, pues es la identidad otra vez. ¿Y el AJ quién es? Es la columna 2 de la matriz A, que es la columna 2, 1. ¿Sí? Por la identidad, ¿sí? Queda ella misma, ¿cierto? Por un menos, entonces esto queda con un menos. ¿Sí? Eso estamos calculando D2. Sí, porque en nuestro caso J es 2. Sí, sería esa matriz. Y aquí se le agrega, ese vector, perdón. Y aquí se le agrega el EJ, que es el vector 0, 1. Porque en este caso es el E2. ¿Sí? Listo. ¿Y este en qué orden está? Este está en el orden X3, porque todo esto está con la matriz B. Esto está en el orden X3, X4, X1 y X2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que este lo tenemos que escribir en el orden de la nueva matriz B de sombrerito también. Entonces, en ese nuevo orden de 2, ¿sí? Viene siendo que, primero, en el orden de la matriz B sombrerito, tengo que colocar el X2, que es 1. ¿Sí? Luego el X4, que es 1 también. Luego el X1, que es 0. Y luego el X3, que es menos 2. Bueno, aquí el X4 realmente es menos 1, porque esto se multiplicó por menos. Entonces, esta es la matriz, este es el vector, el vector extremo escrito en términos de la base B sombrerito. ¿Sí? Entonces, miren, ¿quién es el nuevo vector extremo? ¿Sí? Como dice el algoritmo acá. ¿Sí? El algoritmo dice, para hacer esta cuenta, que es el punto extremo con el que iniciamos, más lambda veces dj, xj y dj deben estar escritos en el orden de la variable dado por B sombrerito, ¿no? Como ya lo tenemos escrito. ¿Sí? Entonces, ¿qué punto es ese? Ahorita sí podemos hacer esta cuenta. ¿Sí? Recuerde que lambda es 3. Entonces, ese punto es el nuevo punto con que voy a iterar el método desde cero. Va a ser este vector sumado con 3 veces el que escribí arriba, que es menos, se me olvidó, 1 menos 1, 0 menos 2. 1 menos 1, 0 menos 2. Entonces, si yo hago esta cuenta aquí, estos dos,
¿Eso cuánto da? Por ejemplo, 3 por 1, 3, más 0, 3. 3 por menos 1 da menos 3, más 5, 2. Sí. 3 por 0, 0, más 0, 0. 3 por menos 2 da menos 6, más 6, 0. ¿Sí? Entonces es el nuevo vector, el nuevo punto extremo, x barra igual a 3, 2, 0, 0. ¿Sí? ¿Y quién es su matriz B asociada? La matriz B barrita, que ya vimos cómo la obtuvimos, que es la matriz 2, 1, 0, 0. ¿Sí? 2, 1, perdón, y 0, 1. ¿Sí? Ese es entonces ahí volvería a iterar el método. ¿Listo? Si alguien está escéptico, digamos, ¿eso sí estará bien hecho esta cuenta? Entonces usted dice, bueno, si este punto extremo está asociado a esta matriz B sombrerito, pues tiene que cumplirse que estas primeras dos componentes son iguales a ¿qué? A B sombrero a la menos 1 por B. ¿Sí? ¿Y eso se cumple? Sí. Nomás allá la inversa de esta matriz y multiplicarla por 6 5 y le da 3 2. Si quieren, hacemos la cuenta por aquí en Wolfram Alpha. Vamos a ver. También un segundito. Busco Wolfram aquí. Ustedes también pueden usar esto para hacer esas cuentas. Ah, bueno, pero en el parcial no pueden sacar eso, ¿no? Estoy hablando con Rubén para ver si lo hacemos presencial o virtual, pero él no me contestó. Sí. Voy a compartirles aquí Wolfram. Entonces coloquemos esa matriz de sombrerito. Listo. Y la matriz de sombrerito. Bueno, esto es otra cuenta que yo estaba haciendo. Otra cosa, pero borremos esto. Busquemos por aquí la inversa. Por aquí busquemos matrices 2 por 2. Coloquemos aquí 2 1, que es la nueva matriz B. Y aquí 0 1. ¿Sí? Y esto multipliquémoslo por B, que es el vector columna 6 5. Nos tiene que dar ¿cuánto? 3 2, ¿no? Porque estoy diciendo que el vector 3 2 0 0 es el punto extremo asociado a esa matriz. Sí, mire, exactamente nos dio el 3 2. Sí. Entonces mire que esto cuadra bien estas cuentas. Entonces volvamos acá. Listo. Entonces ahorita sí ya tenemos el nuevo punto extremo con la matriz asociada. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahorita? Volver a iterar el método. O sea, llegamos hasta aquí. Ta, 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 y con el nuevo punto extremo, repita el paso 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el paso 1? ¿Sí? Este es un ejemplo un poco complicado pero tenía que ser así, ¿no? Porque nos obligó a utilizar todo el algoritmo y volvernos otra vez. Pero tiene que ser así para que ustedes vean todo el proceso. ¿Sí? Porque si se acaba en el paso 1 la explicación, entonces ustedes dicen, uy, ¿qué hago de ahí en adelante? Si, no, si llegamos a un mínimo aquí una vez en el paso 1, pues ustedes no quedan preparados para enfrentar un problema más grave, ¿cierto? Entonces ya estamos de nuevo aquí, mire, con un extremo y con un B barra y todo lo demás. ¿Qué tengo que hacer ahorita? Calcular CNT, CBT, B a la menos 1 por N y ver si eso es mayor o igual que 0 o no. Listo. Entonces vamos aquí a ver si llegamos a algo con este punto. ¿Sí? Entonces, mire que ya volvimos a repetir el proceso. Entonces, mmm, recordemos que aquí el orden es, por esta nueva matriz es este, de las variables. ¿Quién es C? Recuerde usted que C son los coeficientes que vienen asociados a la función objetivo. El C estándar es ¿cuál? Cuando tenemos el orden normal, x1, x2, x3, x4.
pues era 1, menos 3, 0, 0. Sí, este es el orden normal de C. Con esta nueva organización, este nuevo orden, C cómo quedaría. Sí. Primero coloco el x2, entonces primero coloco el menos 3, luego el x4 que es 0, luego el x1 que es 1 y luego el x3 que es 0. ¿Sí? Entonces, estos primeros dos componentes vienen siendo el CB, que aparece en el algoritmo, y las últimas dos son el CN. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el algoritmo ahorita? Dice, bueno, es como volver a hacer es como hacer un nuevo ejemplo, ¿cierto? El algoritmo que dice, paso 1, calcule CN menos CB por B a la menos 1N. Y mire si eso es mayor o igual que 0 o no. Si es mayor o igual que 0, pues es un mínimo. Entonces volvemos a hacer todas esas cuentas. ¿Sí? Entonces aquí están las cuentas, miren. Como ya vimos, el CN es 1, 0, la última parte. Mírelo aquí. El CB es la primera dos componentes, menos 3, 0. Mírenlo aquí. Esto que está aquí es la inversa de la matriz B sombrerito, ¿sí? Que la calculamos en Wolfram hace un momento. Bueno, no la calculamos exactamente porque hicimos otra operación, pero vamos a ver cuál es esa inversa. Quitemos este vector de aquí y veamos esa inversa cuántos que nos da. Y hay una fórmula, ¿no? Ustedes saben que usted cambia el orden de los componentes de la diagonal, ¿sí? Con signo, les cambia el signo y el orden. La diagonal principal y la diagonal secundaria les cambia el orden nada más. Multiplica por 1 sobre el determinante y ya le da la inversa. Ah, no, las de diagonal principal se cambian el orden. Si aparece 2, 1, entonces queda 1, 2. Y en la segunda diagonal se cambia, o sea, se les pone un signo menos. Y multiplica por 1 sobre el determinante. Bueno, el hecho es que esta es la inversa. Un medio, 1 menos 1, 0, 2. ¿Sí? Que es exactamente lo que aparece acá. ¿Sí? Un medio, 1 menos 1, 0, 2. ¿Sí? Y eso lo multiplico por n. ¿Sí? Recuerde que n está formado por las columnas 1 y 3 de A, en la primera numeración que hicimos. ¿Sí? Por ejemplo, las columnas 1 y 3 son menos 1 menos 1, 0, 2. Miremosla a ver. La primera numeración. No, esto está por acá. Columnas 1 y 3. Aquí está el ejercicio, pues. Pero la columna 1, que es menos 1, 1, y la 3, que es 1, 0. ¿Sí? Entonces, veamos. Eso es n, mire. Eso es n porque este ya es el orden que me está dando la nueva matriz base. ¿Sí? Entonces, si usted coloca, hace todas estas cuentas, pues, usted coloca eso en Wolfram, si usted quiera. Si no lo vamos a hacer aquí, pues, pero tengan fe que eso está bien hecho. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Me va a dar este vector, menos un medio, 3 medios. ¿Sí? Y mire, si me hubieran dado todas las componentes positivas, querría decir eso, que el punto extremo que teníamos era realmente un mínimo. Pero nos dio una negativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el algoritmo ahora? Dice, ah, no, si le da una negativa, ¿sí? Como pasa aquí, paso 2. Entonces, ¿en qué J le dio esa componente negativa? Entonces, miremos. Nos dio en J igual a 1. ¿Sí? Como se resaltó aquí. ¿Sí ven? Nos dio en J igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
según el algoritmo. Entonces definamos el vector y1, que es b a la menos 1 por la columna 1 de A, la numeración inicial. Entonces mire que volvemos de nuevo a hacer todo el ejercicio. Entonces definamos ese vector. Sí. Entonces es b a la menos 1 sombrerito por la columna 1 de A. Ojo, esta es la numeración inicial de A. ¿Sí? Donde las variables están así, x1, x2, x3, x4. Ya sabemos que es inversa a esto porque lo vimos en Wolfram y lo multiplicamos por esto. Y vemos cuánto nos da. A ver, vamos a ver cuánto nos da eso. Esa multiplicación, bueno, aquí qué pasó, como que me salté de página. Creo que hay un saltico. Pero entonces veamos. Coloquemos esto en Wolfram. ¿Sí? Si esto nos diese, bueno, no es necesario Wolfram, tampoco. Esto es un medio. Esta columna por esta fila me da -1. Y -1 por -1 da 1, más 2, 3. Y esto da, entonces, -1 medio, 3 medios. ¿Sí? Y qué mala suerte tuvimos de nuevo, ¿cierto? Porque el método dice, calcule YJ. Si YJ menor o igual que 0, ¿sí? Entonces el problema no tiene solución óptima finita. Pero no nos dio menor o igual que 0. Mire que nos dio el 3 medios mayor que 0, ¿cierto? Entonces tenemos otro problema porque tenemos que seguir iterando el método. Pero sigamos, a ver. Ojo que el J que nosotros nos dio, este J y el R, recuerden los índices J y R son importantes. ¿Sí? Como llegamos al paso 2 y no se dio nada, no se definió nada, ¿qué es lo que hace el paso 3? El paso 3 le está diciendo, como no, ese punto extremo no sirvió para nada, tiene que definir un nuevo punto extremo, le dice cómo calcularlo. ¿Sí? Entonces tenemos que volver a hacer otro punto extremo. Bien. ¿Y cómo hago ese punto, cómo calculo ese punto extremo? Eh, Primero tengo que calcular el vector b barra, que es b a la menos 1 por b. ¿Sí? Entonces calculemos eso, a ver. Que yo creo que aquí yo me salté como algo. Por ejemplo, aquí sí, no es menor o igual que 0. Entonces, bueno, aquí sí me salté algo porque... Ah, no, aquí está. Mm, no, sí me salté un paso en este todo. Pero entonces hagámoslo nosotros. Entonces, listo. Entonces tenemos que hallar el nuevo b barra, que va a ser b a la menos 1 sombrerito por b. ¿Sí? Pero recordemos que b es 6,5. O sea que va a ser la matriz 1 medio, 1, -1, 0, 2 por el vector b, que el vector es 6,5. 6, 5. ¿Cuánto nos da eso? Veamos. Me daría 6 por una 6, 5 por 0, 0. Me daría 6 por un medio, 3. Y acá me daría -6 más 10. Me da 4. Dividido 2, 2. Entonces este es el nuevo vector b barra, ¿cierto? ¿Y qué tengo que hacer ahorita? Hallar lambda. Y lambda es, por ejemplo,
la primer componente de este vector la divido con la primer componente del Y1, si es positiva, pero como aquí es negativa no calculo nada. Entonces el mínimo nomás se va a calcular el mínimo de un conjunto con un solo elemento, que es, que es la del 3 medios, ¿sí? O sea, la componente BI barra, que sería 2 sobre la componente asociada pues en el Y1, que es 3 medios. Esto dividido 3 medios. Y ya ese mínimo no va a tener más números. O sea, es un mínimo con un solo elemento. Y esto me daría 4 tercios. Entonces, eso es lambda. Entonces, ¿qué pasa? Ese mínimo se dio en qué coordenada? En la coordenada 2. O sea que R vale 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con este R y con el J igual a 1? ¿Sí? Estos índices son importantes. ¿Por qué? Porque entonces vamos a definir una nueva matriz asociada al nuevo punto extremo y esa matriz la vamos a llamar B. Ya no sombrerito, sino así. ¿Quién va a ser esa matriz? Le quito la columna 2 porque eres 2 a la matriz B original. ¿Sí? Le quito la columna, a la matriz B sombrerito original, le quito la columna 2. ¿Sí? ¿Cuál es la columna 2 de B sombrerito? Es 0,1. ¿Sí? Entonces quito el 0,1. La primera la dejo igual, que es un 2,1. La primera columna se deja igual. Bueno, el ejemplito sí está bastante agotador, ¿cierto? Entonces, y entonces quito la columna 2 de B y le coloco la columna 1 de A. Sí, eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué me va a dar ese sombrerito? Ese B ondulado, pues. Me va a quedar el 2,1 igual, ¿cierto? Y le coloco la primera columna de A en la primera numeración que hicimos de A, que las variables están en el orden normal, x1, x2, x3, que es esta columna. ¿Sí? Y esa es la nueva B, línea a línea, cuando hemos hecho el algoritmo del simples por segunda vez. ¿Sí? Mire que esta expresión que está aquí, de hecho no la tenemos que volver a calcular. ¿Sí? La calculé una vez, les mostré el proceso, pero mire que no lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque primero este vector va a tener, este nuevo extremo va a tener las últimas dos componentes iguales a cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él es un extremo, por definición. ¿Sí? Y las dos primeras componentes, ¿qué son? Es esta matriz B a la menos 1, ¿sí? Multiplicado por B. ¿Sí? Entonces, si yo hago B a la menos 1 por B, y hago esta cuenta, me da 11 tercios de 11 tercios. ¿Sí? Y si hago con el lambda que yo tuve, que me dio 4 tercios, calculo el de 1 y todo lo demás, me da lo mismo. Entonces, yo lo hago por este lado porque es más fácil. ¿Sí? Porque eso tiene que ser consistente, tiene que dar igual por los dos lados. Entonces ya no sirve tanto hacer esa combinación que cambiar el orden, que todo lo que hice antes no. Usted ya sabe que eso tiene que coincidir, ¿sí? Como ustedes vieron hace un momento, nos dio 3, 2, 0, 0, ¿sí? Haciendo la combinación. Y luego yo les dije, veamos si en efecto esto es un punto extremo asociado a esa matriz. Y yo calculé B sombrerito en la menos 1 por B. Y también me dio 3, 2. Hicimos en Wolfram. Entonces nomás va a ser allá la matriz B y calcular B a la menos 1 por B para tener las dos primeras componentes. Listo, tenemos de nuevo un punto extremo con la matriz B asociada. Yo creí que se acortó la llamada. Así que esa matriz es 2, 1, menos 1, 1. ¿Qué tenemos que hacer de nuevo? Volver al paso 1 del algoritmo y calcular esto. ¿Sí? Pero tenemos que tener cuidado pues para hallar Cn y Cb en este nuevo orden. ¿Sí? ¿Qué orden tenemos ahora en las variables? Sí, este ejemplo es un poco acotador, ¿verdad? Porque nos obliga, pero ya ese es el último paso. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la primera columna es la segunda columna de A. La primera columna de esta matriz B es la segunda columna de A. Solo falta
Ustedes nomás miren las columnas de A al inicio y ustedes ya tienen el orden, ¿sí? Ya vimos que la columna que está aquí la sustituimos por la primera columna de A, porque eso fue lo que nos dio los índices. Y ya me queda el otro orden, x4, x3, ¿sí? Ese es el orden que tenemos. Entonces, si usted sabe que C es 1 - 3 en el orden tradicional, que es x1, x2, x3, 0, 0. En ese nuevo orden, ¿cómo va a ser? C. Entonces, primero tengo que colocar el x2, que es -3. Luego el x1, que es 1. Luego el x4, que es 0, y el x3, que es 0. ¿Sí? Entonces, en este orden, esta parte de aquí es CB, y esto con la matriz nueva B, pues, y este es el CN. ¿Sí? Y luego, ¿qué dice el método? Bueno, calcule esto. Si eso es mayor o igual que 0, entonces usted tiene un mínimo. Entonces, calculémoslo. Aquí está el CN, que es 0, 0, menos 3, 1, que es este de aquí. Mírenlo aquí. Por la inversa de esa matriz, y basta que la coloquen en Wolfram y les va a dar que es un tercio de 1, 1, menos 1, 2, ¿sí? Por la matriz N, ¿sí? La matriz N tiene que ver con las columnas 4 y 3 de A. La columna 4 es 0, 1 y la 3 es 1, 0. ¿Sí? Si uno hace estas cuentas, ¿sí? ¿Cuánto da eso? Veamos. Si da mayor o igual que 0, ya ahí terminamos. Bueno, dio mayor o igual que 0, pero yo no lo guardé. Pero lo podemos colocar acá en, digamos, podemos colocar esto en Wolfram. Bueno, esta multiplicación aquí ya está hecha por un tercio. ¿Sí? Lo podemos colocar en Wolfram y ver. Listo, coloquémoslo a ver. Si eso es mayor o igual que 0, ya acabamos el método. ¿Sí? Pero mire que el algoritmo tuvo que aplicar varias veces. Entonces va a ser, ¿qué es lo que hay que multiplicar? 1, 1, 1. Bueno, hagamos así. Ya sabemos que aquí va la inversa de la matriz P en la última vez que hallamos. Entonces la inversa de la matriz 2, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 por la matriz N, que es 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Vamos a ver cuánto nos da esto. ¿Sí? Esto nos da un tercio de 1, 2, 1 menos 1. Bueno, esto también va multiplicado. Vamos a hacer toda la cuenta. Por menos, por el vector 3, 3 menos 1. ¿Sí? Eso es lo que nos debe dar mayor o igual que 0, porque esa es la cuenta ahí. Vamos a ver. Bueno, aquí faltó algo. Vamos a mm, vamos acá a la diapositiva. Bueno, aquí el un tercio.
Este menos, por eso coloqué 3 positivo menos 1. Algo aquí que no está bien. Porque esto es un vector de 1 por 2 por una matriz 2 por 2 me tiene que dar algo de 1 por 2. ¿Y por qué me dio una matriz otra vez acá? Yo escribí mal esto. Ya esto no tiene que dar una matriz, me tiene que dar un vector. ¿Cómo es que interpretó este Wolfram? Sí, porque miren, esto es una matriz de 1, una fila por 2. Y lo estoy multiplicando por algo de 2 por 2. Me tiene que dar algo de 1 por 2. O sea, un vectorcito fila así como este. Mm, Sí, me hago entender. Entonces, coloquémoslo así, ¿no? Es 3 menos 1 y la matriz es eh, la que nos ha dado la inversa. Es 1 1 menos 1 2. 1 1 menos 1 2. Bueno, por un tercio, pero ese tercio no afecta al signo. Esto tiene que dar un vector fila, ¿no? Ah, aquí sí lo arroja. Bueno, si hacemos las cuentas nos da 3 más 1 4. Sería la primera componente. Y 3 menos 2 1. Entonces 4 1. Por un tercio me da 4 tercios, un tercio. ¿Sí? Lo que quiero mostrar pues es que en definitiva esta multiplicación aquí, ¿sí? Que viene al primer paso del algoritmo nos dio mayor o igual que cero. Todo esto dio mayor o igual que cero. ¿Sí? ¿Y qué dice el algoritmo? Que cuando eso da mayor o igual que cero, entonces ese punto es exactamente un mínimo, que es lo que queríamos encontrar. ¿Sí? Entonces ahí está así. Ese punto X, que era X vírgula, que es 11 tercios, 4 tercios, realmente es un mínimo. ¿Y qué valor nos da en la función? Pues nos da esto. ¿Sí? Entonces ahí se termina el algoritmo de simples. ¿Listo? Pregunta hasta aquí. Yo sé que ustedes están cansados, pero si ustedes revisan las notas, si quieren les envío estas notas, ¿sí? Este PDF con el ejemplo. Si ustedes lo revisan y miran el video al mismo tiempo, eso no va a tener problema. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Pues no, profe, pues se reduce a hacer cuentas, pero el detalle es que es muy iterativo, ¿no? Pero ya, Entonces, de pronto hay que tener sí, cuidados con las iteraciones, ¿no? con el orden de las variables y todo eso. Sí, esos detallitos. Pero en sí Y con la es, pues, numeración, sí. ¿Les mando otro link o con eso está bien? Pero nos pasaríamos de las 12. pues no sé, profe, pues yo creo que está bien, no sé, pues, profe, como usted dice, nos puede compartir las notas para terminar de De estas estudiar. notas que está proyectando, sí, señor. Bueno, ya las voy a enviar entonces. Y también esta